Buenas tardes, compañeros. Hoy vamos a hablar sobre este paper, que es una revisión narrativa de actualización de la Revista Europea de Cardiología y trata sobre la insuficiencia cardíaca específicamente en los adultos mayores. ¿Qué buscaban ellos? Evaluar la epidemiología, los mecanismos fisiopatológicos del envejecimiento asociados a la insuficiencia cardíaca y darnos como algunas alternativas o recomendaciones con respecto al manejo. Esta imagen es del paper, donde resume lo que yo voy a ir desglosando más adelante, así que no me voy a detener en ella, sino que lo vamos a ver después por parte. ¿Y por qué la insuficiencia cardíaca en el adulto mayor requiere un enfoque específico? Y básicamente es porque, como ya sabemos, la mayoría de los estudios terapéuticos son realizados en adultos jóvenes, que tienen pocas comorbilidades, que tienen una funcionalidad buena, y los ancianos, que son pocos los estudiados, representan una categoría diferente, ya que son pacientes que tienen alta carga de morbilidades, tienen la funcionalidad bastante alterada, y esta patología suele tener mucha carga a nivel clínica, social, por lo que es importante abordarla. En cuanto a la edad cronológica versus la edad biológica, básicamente es porque estos pacientes muchas veces no representan la edad que ellos tienen debido a la alta carga de morbilidades. Y más adelante vamos a ver esto bien. Además, ¿por qué en el adulto mayor? Porque sabemos que esta edad nos confiere como una mayor complejidad clínica. En cuanto a la epidemiología, se estima que aproximadamente 64 millones en el mundo de personas tienen insuficiencia cardíaca, y de estas un 25% tienen riesgo de desarrollar la enfermedad. Es decir, de 4 personas que vemos acá, no vemos más, pero de 4 personas, una tiene el riesgo de padecer una insuficiencia cardíaca. Además, esta incidencia aumenta con la edad, es decir, en pacientes mayores de 70 años tienen más riesgo de padecer insuficiencia cardíaca. Y un 35% de los mayores de 65 años tienen una probabilidad de mortalidad a un año posterior a una hospitalización por insuficiencia cardíaca, lo que hace que esta patología tenga importancia y relevancia para ser estudiada. A pesar de que ya vimos que tienen una prevalencia similar, es decir, un 25% de las personas de padecer insuficiencia cardíaca, en cuanto al fenotipo de la enfermedad va a variar dependiendo el sexo. ¿Qué quiere decir esto? Que en los adultos, en los hombres, el riesgo de por vida de padecer la enfermedad es de un 24%. Y en ellos el fenotipo más predominante es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, a diferencia de las mujeres, que tienen un riesgo similar, pero en ellas es más frecuente la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Es decir, a pesar de que tienen el mismo riesgo, lo que cambia es como la presentación clínica. Y esto se corrobora con este gráfico de incidencia acumulada de dos estudios, que son el PREVENT y el Framingham, en donde el PREVENT específicamente ellos evaluaron de forma prospectiva durante 25 años aproximadamente 8.000 pacientes, de los cuales se vio que por lo menos 800 pacientes desarrollaron insuficiencia cardíaca aproximadamente a los 72 años en los hombres y a los 74 años en las mujeres. En cuanto al riesgo y comorbilidad que tiene la insuficiencia cardíaca, es importante saber que no es una enfermedad que va sola, sino que siempre va acompañada de otras comorbilidades. Entre esas están como más frecuente hipertensión, obesidad, diabetes, fibrilación auricular, enfermedad renal crónica e infarto. Es decir, que esto es todo un ciclo de patologías que me van a llevar a la insuficiencia cardíaca. Y si nosotros vemos, en cuanto a la clasificación del síndrome cardiorrenal metabólico, lo que es la insuficiencia cardíaca, esta aumenta el riesgo con la edad. Es decir,
si nos damos cuenta que en la etapa 3-4, que es ya cuando ya está establecida la insuficiencia cardíaca, a medida que va aumentando la edad es cuando hay más riesgo de desarrollar esto. Y acá este gráfico nos muestra lo que es la edad cronológica versus la edad biológica, y es algo importante que nos han enseñado acá en geriatría, y es que dos pacientes de 60 años no van a representar ni van a adquirir o necesitar los mismos requerimientos. ¿Por qué? Porque en pacientes con insuficiencia cardíaca se conoce algo que es en la edad biológica, que es el envejecimiento cardiovascular más temprano, y esto se va dado por factores ambientales, como son la exposición al humo de tabaco, las enfermedades renales o la exposición a fármacos cardiotóxicos. Entonces, un paciente de 60 años puede tener una edad biológica de 70 años. En cuanto a los mecanismos fisiopatológicos del envejecimiento, en la insuficiencia cardíaca específicamente, esta se da porque hay 5 mecanismos específicamente, que son la alteración de la proteostasis, la disminución de la autofagia, una disfunción mitocondrial, una senescencia celular, una inflamación crónica y hematopoiesis clonal de potencial indeterminado, que hacen que todo esto se sume a lo que es el resultado final, que es el envejecimiento a nivel cardíaco, que va a provocar la insuficiencia cardíaca. Ahora, como tercer pilar, ellos manejan o ellos buscaban conocer la seguridad y eficacia del tratamiento médico recomendado por las guías. En este gráfico vamos a ver lo que son la eficacia de los 4 pilares terapéuticos en el adulto mayor. Es decir, sabemos que uno de los medicamentos que más se han estudiado actualmente, o de los 4 medicamentos que se han estudiado actualmente, son los 4 fantásticos. Entonces, ¿qué buscaban ellos? Saber si la población de adulto mayor también tenía un beneficio en el uso de estos fármacos. Entonces, ¿qué se descubrió? Acá en la fila 4 nos damos cuenta que, por ejemplo, con los IECA, uno de los fármacos utilizados fue el enalapril, se evidenció que hay una reducción de la mortalidad y de la hospitalización por insuficiencia cardíaca, tanto en pacientes menores de 60 años como en los mayores de 60 años. Igual con los beta bloqueadores, se evidenció que hay reducción de la mortalidad y de la insuficiencia cardíaca en todo el grupo de las edades, y así con el resto de los medicamentos. Entonces, ¿qué es lo que nos dejan ellos como mensaje? De que los medicamentos que se plantean para la reducción y para reducir muerte y para reducir hospitalizaciones son igual de efectivos tanto en adultos jóvenes como en adultos mayores. Y en cuanto a la seguridad de los 4 pilares terapéuticos, es lo mismo. En cuanto al IECA, no demostraron que hubiera no se reportó ningún riesgo. En cuanto a los beta bloqueadores, hubo pacientes que descontinuaron el tratamiento, pero se evidenció que esa discontinuación fue tanto para pacientes jóvenes como para adultos mayores, es decir, que no está asociado directamente a la edad o a algún riesgo. En cuanto a el sacubitril/valsartan, es lo mismo. En aquellos pacientes que discontinuaron el medicamento por efectos adversos, se evidenció que tanto en pacientes jóvenes como en pacientes adultos mayores era el mismo rango. Entonces, ¿qué nos hablan ellos? Que de igual forma los medicamentos que ellos nos plantean no ocasionan efectos adversos en ninguno de los grupos de edad. Un apartado importante que menciona esta revisión es las barreras clínicas frecuentes para el uso de la terapia médica basada en guías. Y una de ellas es que casi siempre el miedo de dejar estos fármacos está desde el profesional de la salud, es decir, desde el médico que indica estos medicamentos. ¿Por qué? Porque nosotros siempre pensamos en aquellos pacientes que tienen multimorbilidad. ¿Y qué nos imaginamos? Ya, un paciente con multimorbilidad tiene polifarmacia, va a tener muchas interacciones medicamentosas. Entonces, ese miedo es lo que nos lleva a no iniciar o aumentar las dosis de estos fármacos. De igual forma, la hipotensión en la consulta.
¿qué recomiendan ellos? No reducir ni suspender la dosis si nosotros evidenciamos una sola cifra aislada, es decir, llegó a la consulta, vimos que el paciente en ese momento tenía una cifra baja o una hipotensión, ellos recomiendan hacer un seguimiento, no eliminar el fármaco de una vez porque se encuentran más beneficios manteniéndolo que suspendiéndolo, porque recordemos que en la insuficiencia cardíaca hay más riesgo de complicaciones cuando está la presión arterial muy elevada. Y en cuanto al miedo de la disminución inicial del filtrado glomerular, esto es más que todo con los ISGLT2, ellos definen o mencionan que si bien hay una disminución inicial, es un mecanismo hemodinámico que ocurre siempre usando el fármaco, pero eso no quiere decir que no vaya a obtener un beneficio a largo plazo. Entonces, en este caso en este paciente que vimos que hay una disminución de la velocidad de filtrado glomerular, hacer seguimiento, evaluar lo que son los electrolitos y ver si es que realmente esta disminución se produce por un efecto esperado del fármaco. Entonces, como resumen es que la terapia médica basada en guías debe intentarse y establecerse siempre que sea posible, independientemente de la edad. En cuanto a la terapia con dispositivos, ellos mencionan que lo más importante cuando vamos a pensar en colocar este tipo de dispositivos es optimizar la terapia médica basada en guías. ¿Qué quiere decir esto? Por lo menos 6 meses de tratamiento farmacológico para yo pensar en instalarle al paciente un dispositivo o hacer algún tipo de trasplante. Siempre evaluar los riesgos, más que nada en los adultos mayores de 80 años, ya que ellos tienen más riesgo de morir por una comorbilidad que superar el riesgo de la muerte súbita producto de la insuficiencia cardíaca. Además, siempre definir el objetivo de tratamiento enfocándonos en lo que quiere el paciente, en los valores y las preferencias a nivel individual. Y cuando hay pacientes que tienen el dispositivo de cardioversión implantada, siempre es importante planificar de forma anticipada el desconectar o si es que este quiere en momentos de un paro que haga la cardioversión, porque lo importante es que nosotros tenemos que velar por la vida del paciente en el sentido de las preferencias que él tiene. Si es un paciente que sabemos que ya tiene implantado el dispositivo, que él siente que ya no quiere extenderse más porque ya la funcionalidad está deteriorada, porque sabemos que ya las comorbilidades son amplias, siempre es importante conversar con él para que no haga, en medio de un paro, haga una cardioversión porque se puede más bien prolongar la vida o el daño. Y como mensajes finales, entonces tenemos que la insuficiencia cardíaca es una enfermedad del envejecimiento biológico, el riesgo aumenta marcadamente a partir de los 70 años, la edad por sí sola no debe limitar la terapia farmacológica, la hipotensión y el deterioro renal no debe ser como una razón para suspender el tratamiento ni para iniciarlo, y los dispositivos y los cuidados paliativos deben individualizarse según los objetivos del paciente. Gracias.